Ahí va. Listo. Esta parte no ocurrió nunca. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio primero. ¿Cuántos de acá tienen experiencia en programación? ¿Algún tipo de experiencia? Muy bien. Poquitos. Bien. ¿Cuántos vinieron por curiosidad, básicamente? Son un poquito más. Bien. Y a ver, ¿y cuántos vinieron porque saben que esto tiene salida laboral? Porque, bueno, es una carrera buena y ahí sí son más malos, creo yo. Bueno, y bueno, me imagino que las expectativas son buenas. Vamos a tratar de darles las mejores herramientas disponibles, por lo menos acá en esta cabeza que tenemos. Y bueno, y Miguel también es un genio en ese sentido. Bueno, como dijo él, bueno, él es full stack, yo también soy software engineer, me dedico a eso hace 7 años, empecé estudiando ingeniería en sistemas, apenas terminé el secundario. Y ahora, bueno, después, cosas de la vida, no pude terminar ingeniería, me recibí analista, que es el título intermedio. Y lo que sería la experiencia te da el título, por así decirlo, de software engineer. Me dedico a tecnologías Microsoft, me dan de comer eso, que serían .NET o .NET Framework, que si alguno lo escuchó nombrar, bueno, eso es lo que hago. Siempre me tengo que vivir capacitando, porque esto no es que terminas una carrera y ya está, salís a laburar. No, no es así. Estuve en formación mucho tiempo hasta poder lograr el seniority que tengo ahora, que bueno, básicamente ya cuando tenés un seniority alto, no sé otras carreras, pero bueno, el trabajo sobra, te van a buscar a vos, no vas a buscar trabajo, siempre es así. Por lo menos si tenés un perfil en LinkedIn o si ya tuviste tiempo buscando trabajo y tienes tu CV, por así decirlo, ya es lo bueno de esta carrera, no necesitas buscar otra cosa. Por eso mismo es que decidimos con Miguel, decidimos con Dani, hacer esto, porque sabemos que queremos entregarles una herramienta que les va a servir de acá cuando salgan, van a tener una base que no les voy a asegurar que van a salir y van a conseguir trabajo, vamos a hacer lo posible para ayudarlos en ese sentido, pero les va a dar una buena base para empezar y de ahí empezar a capacitarse. Como les dije, yo siempre me estoy capacitando. Esto no termina nunca, la tecnología avanza, salen cosas nuevas, salen programas nuevos, salen nuevas tecnologías para desarrollar. Y todo es un mundo interminable, que de hecho yo soy senior, pero no me considero que sé todo. De hecho, siempre estoy googleando, siempre estoy preguntando a mis superiores, a mis compañeros, así que desadvierto, es una carrera que no termina nunca. Es siempre capacitarse, siempre estar actualizado. Muy bien, ¿cuántos tuvieron el curso anterior, el primer intento de Python? Muy bien, son unos cuantos. Menos que lo que creía. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con Python. Desde ya, bueno, no se levanten, por favor, lo que hicieron Python. ¿Por qué no tiene nada que ver? ¿Por qué? Primero, yo tuve que aprender Python para poder enseñarlo. La base de la programación es la misma, o sea, la lógica de programación es la misma. Todo lo que uno puede aprender, lo puede aprender programando, lo puede hacer en cualquier lenguaje. Es básicamente, bueno, vamos a pasar la primera imagen, el primer slide ya que estoy. Que encima se me quedó. ¿Por qué hice esto? Ahí va. No, no va, bueno, problemas técnicos, por favor, espere. A ver. Claro, no, lo dejé grabando. Ahí va, a ver. Dos, uno, porque bueno, como saben, estas clases van a quedar grabadas. Ahí va a estar. Y empezamos, bien. ¿Qué es la programación? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué es lo que creen que es la programación? Bien. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, tímidos. Está bien. ¿Qué es la programación en sí? Puede abarcar muchas cosas. Algunos creo que están pensando en cualquier programa de computadora que sirva para algo. Pueden ser juegos, no sé si a alguno le interesa programar juegos, que también se hace. O sea, yo no me dedico a programar juegos, pero también se programan, obviamente. Pero en sí, lo que es la programación es crear programas. Básicamente eso. No importa qué sea. Un juego mismo es un programa. Que, bueno, satisface una necesidad, que venga un vicioso y empiece 24 horas del día con los ojos hinchados así todo el día jugando. Es así, básicamente. Pero es un programa también, básicamente. Programas y aplicaciones. ¿Qué hacemos los programadores? Damos
respuesta y a una necesidad específica. O sea, desarrollamos en realidad una solución o una respuesta a una necesidad específica. Yo, por ejemplo, tengo dos trabajos, lamentablemente. Trabajo para Uruguay y para Estados Unidos en este momento. Las necesidades son diferentes. El de Uruguay es una empresa en realidad india, se llama Tata. Y ahí estoy en un programa, estoy desarrollando, en realidad ahora estoy como project manager de ese proyecto, en el proyecto se llama Dragon Slayer. Liquida todo lo que sería la cuestión impositiva de todas las personas físicas y empresas en Estados Unidos y Canadá. Es lo que estoy haciendo yo ahora. Y estoy brindando una solución a una empresa. ¿Por qué? Bueno, es mucho más fácil para un contador o sea, cualquier persona que liquide impuestos. No tengo ni idea cómo se liquida allá en Estados Unidos. Es mucho menos quilombo que acá en Argentina. Pero ese sistema resuelve a un contador, a una persona que se dedica a liquidar sueldos, a liquidar impuestos, el hecho, bueno, le facilita el trabajo, básicamente. Hace un clic, le pasa los datos, encima lo que tiene Estados Unidos, que es un sistema federal de impositivo, así que no es como acá en Argentina, que son impuestos municipales, nacionales, provinciales, bueno. Allá en cada estado es muy diferente. Entonces yo brindo una solución a eso. Estoy parte de lo que sería la programación o el desarrollo de ese sistema. Estados Unidos hago otra cosa, es una empresa de seguridad informática, que como recién empiezo no sé ni qué hago, así que básicamente estoy hace 2 semanas en esa empresa. Pero bueno, se volvió a salir, ¿qué pasó? Ah, no graba el todo, bueno, problemas técnicos. Muy bien, pasos para empezar a programar. Entender necesidad o el problema a resolver, analizarlo y pensar las posibles soluciones. No puedo sentarme en una computadora y decir, bueno, tengo que empezar a programar, listo, creo código, hola, computadora, haceme esto. No, no se puede así. Primero, tenés que entender el problema. Tenés que poder entenderlo, primero, saber que es un problema, básicamente. Saber que el cliente o la persona o el usuario tiene un problema y entenderlo, tenerlo en tu cabeza. Decir, bueno, este es un problema. ¿Qué hago? Lo soluciono. Tampoco te sentás a codear todavía. Tampoco te sentás a escribir código. Tenés que decir, bueno, voy, lápiz y papel. Hoy en día, bueno, con el señorito y con los años no lo hacemos, pero hay diferentes herramientas para darte cuenta que en realidad necesitas resolver el problema, que necesitas una solución, básicamente. Y después lo vuelco en un algoritmo. Muy bien, ¿alguno escuchó la palabra algoritmo alguna vez? Bien. ¿Alguno puede definirme la palabra algoritmo? Muy bien, lo dijo mejor que yo. Vení, ¿querés dar la clase? No, no, chiste. Es un conjunto de pasos para resolver un problema, básicamente. ¿Qué se imagina cuando decimos conjunto de pasos para resolver un problema? Bueno, estos chicos ya hicieron. O sea, a ustedes, por lo menos al resto de la clase, vamos a dejarle lugar a la gente que no hizo. Por lo menos los que hicieron Python, por favor, abstenerse, pero bueno. Es básicamente eso, se imaginan. Una receta de cocina. Aunque se adelantaron bastante, pero vamos a ver, es eso. Se define como un conjunto de pasos para resolver un problema. Podemos comparar el algoritmo con una receta de cocina. Ya me robó 3 slides más o menos, así que por favor, silencio. Para resolver una comida, en este caso, una receta, lo que hacemos es buscar, solucionar, obviamente, tengo hambre, voy a buscar la receta, qué sé yo, de carne, de asado, lo que sea, voy, la hago y bueno, necesito hacer unos pasos para llegar al plato de polenta, al plato de guiso, lo que sea. Tenemos la receta del panqueque, ¿vieron cómo es? Creo que todos acá sabemos hacer panqueques. Yo no, siempre me salen mal, pero bueno. ¿Qué decimos? Bueno, ingredientes primero, ¿qué tengo? Una taza de harina, un huevo, un chorrito de aceite, 3/4 de taza ahí dice leche, ¿no? No sé, yo la copié y la pegué, no importa. Así que la robé a algún lado, soy programador, no cocinero. Así que digo, bueno, primero la preparación, digo, bueno, primero hago esto, segundo hago esto, o sea, está todo definido, está todo detallado, o sea, tenemos los ingredientes y tenemos el proceso. Básicamente es muy fácil entender una receta de cocina, no necesitas gran título, ni ser chef, ni nada por el estilo para poder hacer un panqueque, básicamente. Entonces, ¿qué sigue todo esto? Si ustedes vieron que primero tenés los ingredientes, tenés que prepararlos, no vas a ponerte a hacer todo el proceso sin tener todo lo que necesitas. O sea, voy a hacer panqueque, a ver, listo, no tengo harina, ¿qué hago? Y no puedo hacer panqueque. Básicamente es eso. Entonces yo tengo todos los elementos primero
Y recién ahí empiezo a hacer todos los pasos, básicamente. Entonces, obviamente, ahí cuando ya empiezo, cuando ya tengo el problema, tengo la solución, ya empiezo a codear. Bueno, es básicamente eso. ¿A qué sigue todo esto? Es una lógica lo que estamos siguiendo. ¿Por qué? ¿Qué pueden entender por lógica acá? Ya bueno, chicos, ¿eh? Cuando algo tiene sentido. Vos sos el otro profe, cállate, así que... Vos sos el otro profe, cállate. No sé nada. Ah, perdón, te juro, pensé que era Miguel. Está ahí atrás, lo vi justo, mira. Disculpa, repetí, digo, disculpa. Algo que tiene sentido. Algo que tiene sentido, bien. No sé, la voz parecida a Miguel tenés, boludo. Algo que tiene sentido, bien. ¿Alguien más? Muy bien. Es fundamental ahora entender algoritmos en cualquier lenguaje de programación. Lógica son los pasos, o sea, es el pensamiento que necesitamos para que la idea se desarrolle. O sea, yo, por ejemplo, por lógica, cuando salgo a la calle tengo que pensar y saber que voy a ir caminando a donde sea, a tomarme el colectivo, al auto, bueno, en mi caso la moto. Tengo la lógica de seguir, obviamente. Salgo y ¿qué hago? Bueno, obviamente necesito caminar, necesito ir a mi moto, necesito ir a mi auto, ir al trabajo, lo que sea. Tenés una lógica ahí. Estás todo el tiempo usando la lógica. ¿Por qué? Porque necesitas hacer todos esos pasos para llegar a tu objetivo hoy en día, que la programación funciona de la misma forma. De hecho, la computadora, aunque no lo crean, es tonta. Cualquier computadora es tonta. Ustedes se creen, no, los smartphones son todos inteligentes. No, las máquinas son tontas. ¿Por qué? Hacen exactamente lo que nosotros les decimos que hagan, básicamente. Ninguna computadora va a hacer nada de lo que nosotros le digamos, que no le digamos, básicamente. Bueno, son de trabajo. Justo ahora me viene a mandar. Bien. Me estoy adelantando, gracias a... Tengo que cerrar Teams la próxima. Todos los algoritmos responden a la lógica que hayamos volcado en el código. La máquina lo transforma en lenguaje humano a lenguaje máquina para poder ejecutarlo. ¿Por qué digo eso? Porque la máquina solamente hace dos operaciones básicas. Suma, resta. Antagónicos a eso, bueno, sinónimos a eso sería multiplicación y división. Pero ¿qué pasa? Los hace a gran velocidad. Maneja ceros y unos. También está el sistema hexadecimal y todo eso, pero bueno, es algo que no vamos a ver ahora por razones lógicas de tiempo. Entonces, nosotros mandamos un código en lenguaje humano, tenemos un sistema que nos procesa lo que nosotros escribimos y lo manda a la computadora que lo procese, al CPU. El CPU dice, bueno, me dieron estas instrucciones a través de operaciones matemáticas a gran velocidad, ceros y unos, obtenemos el resultado de la lógica que nosotros hayamos volcado en el sistema. Básicamente, el código se ejecuta tal cual lo escribimos, de arriba hacia abajo, siempre, y no se equivoca nunca, como dice ahí. Ni hace algo distinto a lo que codeamos, nunca se sale de la lógica. Si nosotros le decimos a un robot hoy en día, salí a la calle, el robot va a salir a la calle. Como vieron Terminator, vieron que John Connor le decía, levanta un pie, levantaba el pie. O sea, era una máquina, hacía exactamente eso. Bueno, Terminator era bastante más avanzado, pero bueno. Básicamente es eso. La máquina jamás se equivoca y jamás sale lo que le decimos. Eso aplica no solamente a la programación. O sea, si yo abro un Word y empiezo a escribir, obviamente la máquina hace lo que nosotros le ordenamos. Siempre. Característica que debe tener. Debe ser preciso. Indicar el orden de la realización de cada paso. Como le dije, se lee de arriba hacia abajo y tiene pasos ordenados y definidos. Si se ejecuta el algoritmo dos veces, se va a obtener el mismo resultado. Obviamente, si hago un programa que tenga que hacer, qué sé yo, una suma, si hago 2 más 2 tiene que ser 4. 2 más 2 no puede ser 5. No tiene que ser el siguiente resultado 2 más 2, 5, 6 más 6, 12, no va a ser 28. Tiene que ser el mismo resultado de salida, de tanto de entrada como de salida, tiene que ser el mismo resultado. El código siempre tiene que dar igual. Obviamente, si pensamos a gran escala, bueno, hay sistemas mucho más complejos, obviamente, pero siempre dan el mismo resultado. Vos abrís el WhatsApp, el resultado siempre es el mismo. Te va a abrir el WhatsApp con tus mensajes. Te llega un mensaje de WhatsApp, lo mismo. Vas a tener el mismo resultado. Te voy a mostrar la notificación de WhatsApp. Obviamente, el celular es una computadora avanzada, pero mucho más chiquita en tamaño. Y finito que debe tener un principio y un final. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo desarrollo un sistema, tiene que poder cortarse. Todos los sistemas que conocemos hoy en día tienen un principio y un final. No puedo decirle, bueno,
A un auto encendés y andá hasta que se te acabe la nafta. No. Básicamente necesitas un principio y un final. Necesitas prender el auto, vas a un lugar, lo apagás, el final es apagar motor, siempre, en cualquier sistema. Incluso los mismos semáforos tienen un sistema de corte, o sea, de reinicio, básicamente. ¿Por qué? Porque necesita un principio, un final, contar tiempo, tiene que estar definido en ese sentido. Entonces, no podemos esperar crear un código que nunca termine, que nunca deje de ejecutar. Primero, la máquina nunca deja de pensar y eso es obviamente engorroso para la máquina. La máquina también se cansa, básicamente. No se cansa, obviamente, pero sí se calienta. O sea, llega un momento que el proceso empieza a hacer que la máquina se ralentice y un montón de cosas más. Por eso necesitamos que los procesos de los sistemas sean definidos, sean finitos y tengan un tiempo de ejecución. Muy bien. Metodología para empezar a programar, para entender los problemas y empezar a programar. Bien, a veces hago así yo cuando escucho a mis jefes, ¿vieron? Me pongo así, dale, decime más. Encima son indios algunos, así que imagínense lo que debe ser hablar en inglés con ellos, ¿no? Básicamente. Se deben definir primeramente dato de entrada y dato de salida. Si hay alguno que está así, me para. La idea es que haya preguntas, obviamente, pero me paran. Yo no ando preguntando si tienen alguna duda o pregunta, porque la idea es seguir, pero si alguno no entiende hasta ahora o se traba o se queda del camino, me levanta la mano y respondo la pregunta, básicamente. Tienes datos de entrada, obviamente. Un sistema lo que hace es procesar datos para convertirlos en información. O sea, datos son un montón de cosas desordenadas. No sé si alguno sabe la diferencia entre dato e información. Dato básicamente es, bueno, hace 26 grados. ¿Qué hago con ese dato? 26 grados, bueno, para mí es frío, para ustedes es calor, no sé. Bueno, o al revés, porque yo en 26 grados también empiezo a transpirar como loco, pero para algunas personas puede ser calor, o puede ser frío, perdón. Entonces, ahí ya tenemos un dato que para nosotros lo convertimos en información. Porque, por ejemplo, si alguno, qué sé yo, es albañil, no le importa si los datos o cosas que entiende, qué sé yo, un ingeniero. No, es un albañil, o sea, no me importa el dato que tengo ahí, no es información para mí, no es algo relevante para mí. Entonces, ahí ya, esa es la diferencia entre dato e información en este caso. Muy bien. Métodos y funciones necesarias para procesar estos datos y que se conviertan en información. O sea, tenemos los datos, se procesan en métodos, obviamente, voy a explicar todo lo que es esto, se procesa en el sistema que desarrollamos, en el algoritmo, y se transforma en información, que es la solución al problema que les expliqué al principio. O sea, tenemos todo definido, le mostramos al usuario lo que necesitamos, lo que necesita en realidad como información. Definimos tipos de datos. Bueno, acá vamos entrando ya más a lo que es en sí la lógica de la programación. Tenemos datos numéricos, básicamente son números escalares, números comunes, o sea, la matemática simple, básicamente. Una calculadora maneja eso, solamente datos numéricos, no pueden poner letras ni nada. Bueno, debe haber calculadoras, se me lengua la traba hasta ahora. Debe de haber calculadoras más avanzadas que ingresan letras o esas cosas, pero básicamente lo que hacemos con una calculadora es manejar datos numéricos. Sumas, restas, multiplicación y división. Es una computadora que hace ese proceso y nada más. Bien, alfanuméricos. Mismo los números pueden ser datos, no numéricos, pueden ser datos alfanuméricos, pero no podemos hacer operaciones aritméticas con los números. Hay que tener en cuenta eso, porque por ejemplo, hoy en día podemos, qué sé yo, un detalle de algo, un nombre, por así decirlo. Bueno, yo me llamo Eric 1, soy un nombre de usuario para un sistema. Ese 1 no voy a hacer una operación aritmética, lo que estoy haciendo es ponerlo como un nombre de usuario. Entonces, ahí ya estamos viendo la diferencia que pueden ser numéricos o alfanuméricos los datos numéricos también, pero no podés hacer operaciones aritméticas. Esa es la diferencia entre numéricos. Un dato numérico jamás va a ser una cadena de caracteres, obviamente, porque vas a hacer operaciones, tienen diferentes objetivos. Lógicos o booleanos. Bueno, acá tendríamos que meternos en lo que sería álgebra de Boole, que no lo vamos a ver acá, pero algunos si quiere saber lo que es el álgebra de Boole, se lo vamos a ir diciendo. Después es para entender un poquito más el proceso. Ya lo ves en carrera de análisis de sistemas o ingeniería en sistemas, que es lo que hizo Miguel y yo. Pero básicamente decir, bueno, un dato es verdadero o falso, nada más. O sea, es 0 o 1. Es la única operación posible. Es el único dato que existe. O sea, alfanumérico es básicamente eso. Y constantes son datos que yo puedo escribir. Por ejemplo, un nombre de usuario puede ser una constante, porque yo ya la definí y no lo voy a cambiar nunca. A menos que, bueno, haya sistemas que dicen cada 3 meses cambiar la contraseña, cambiar el usuario, lo que sea. Ese dato constante se reemplaza
y bueno, y obtenés un dato constante. Pero bueno, en definitiva no son datos que cambien, básicamente. Definición y uso de variables. ¿Qué entiende usted por variables? Creo que el nombre mismo lo dice, ¿no? Básicamente. Va cambiando, básicamente. Las variables también pueden ser entendidas como atributos. POO significa programación orientada a objetos, que es algo que vamos a ver más adelante, o si llegamos a verlo, es a lo que me dedico yo programo orientado a objetos. Pero acá vamos a ver lo que es programación estructurada. O sea, no se hagan problemas si lo que estoy diciendo es chino básico, porque lo voy a ir explicando, Quédense tranquilos. Se utilizan para la estructura del programa y diferentes funciones y métodos a lo largo del mismo. O sea, necesitas el dato de entrada, necesitas los ingredientes, como decimos en una receta de cocina, y necesitamos saber qué hacer con eso para obtener una comida, por ejemplo, una receta de cocina. En los métodos y funciones funciona de la misma forma. Vos haces algo con esos datos para convertirlos en información. Dependiendo del lenguaje debe estar definido el dato. Bueno, hay lenguajes de programaciones que son fuertemente tipados, o sea, eso vamos a ir entrando más adelante. Pero bueno, es importante que lo vayan entendiendo. Hay tipos de datos que ya definí antes. Numéricos, alfanuméricos. Hay algunos lenguajes de programación que te piden que digas este tipo de datos es numérico. Hay otros que no. Por ejemplo, vos pones una variable var y puede cambiar a lo largo del programa, básicamente. En este caso, el lenguaje que vamos a ver acá, no. Que ya les adelanto es JavaScript, por la duda, porque ya les dije que no íbamos a ver Python, pero les digo que ese es el lenguaje que vamos a ver. Aclaración a este punto. ¿Por qué decidimos ir por JavaScript en vez de Python? Mucha más salida laboral. Básicamente es eso. De Python por cada propuesta de trabajo de Python, que hay mucho trabajo de Python, no voy a decir que no, hay 10 de JavaScript. Y son cada vez menos. Está evolucionando todo lo que sería sistemas web. Entonces, obviamente, decidimos, bueno, vamos a darles una herramienta rápida y encima que nos va a servir para los procesos de la iglesia en caso de que alguno quiera sumarse al ministerio. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, por eso quería hacer esa aclaración, básicamente. Así se define una variable. ¡Tarán! La primera iteración con un lenguaje de programación o con un código. String. Si saben inglés, no sé. ¿Algunos saben inglés acá? Creo que, no sé, no conozco a la mayoría, pero si saben inglés, algunos bilingües, yo soy bilingüe hasta ahí, hablo español y estupideces nada más. No, bueno, hablo inglés también. Pero bueno, ¿qué les suena string cuando lo ven? Cuerda, cadena, básicamente, es eso. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cadena de qué? Bueno, en este caso va a ser una cadena de caracteres. Así se define este lenguaje de programación como lo definimos nosotros. String, estamos diciendo, es un tipo de string. Entonces, es un dato que va a ser alfanumérico en este caso. Y ahí, en mi variable, o sea, ese es un nombre random. ¿Qué diferencia hay? String es el tipo de dato. Es una palabra reservada de un lenguaje X de programación. Muchos lenguajes de programación usan la palabra string. Hay otros que usan Barlet, o sea, hay muchas otras palabras reservadas dependiendo del lenguaje de programación. Pero en este caso utilizamos string. Decimos esto de tipo alfanumérico. Y en mi variable es el nombre que queramos. Siempre o sea, por lógica los programadores decimos una variable tiene que estar definida y tiene que ser característica de lo que va a hacer. O sea, yo si voy a decir, bueno, voy a hacer una operación matemática, no le puedo poner Pepito a una variable. Obviamente tiene que decir, bueno, N1, que sería número 1, más N2, o sea, son dos variables, las sumas, te dan un resultado. No puede ser Pepito y Rambito, no tiene sentido. Primero porque no lo voy a entender yo cuando lo quiera tocar de vuelta al programa, y segundo porque no lo va a entender otro programador, que me pasa 1000 veces de andar viendo código ajeno y me quiero morir a veces, pero bueno, nos pasa mucho a los programadores eso. Entonces ese es el nombre identificador que puede ser el que queramos nosotros, pero tiene que ser específico y tiene que estar definido básicamente, dependiendo del lenguaje de programación. Una vez declarada la variable es necesario asignarle un valor. Básicamente lo que hacemos con la variable cualquier tipo es reservar un espacio en memoria, o sea, en la memoria de la computadora, que no vamos a entrar en 8 bits y esas cosas porque, bueno, no es la idea de meternos tan adentro de lo que sería el sistema. Pero básicamente estamos diciendo, bueno, estoy declarando una variable string, bueno, ya le dijimos un nombre, le pusimos un nombre, entonces decimos, bueno, en memoria voy a preparar un espacio para esta variable. Entonces ya tenés definido un espacio en memoria del sistema. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque es un espacio en memoria que reservamos, que, dicho sea de paso, sale carísimo para el sistema declarar cada variable. Así que hay que saber definirlo, no agregar variables de más o de menos, porque
En sistemas chiquitos, vaya y pase, pero en sistemas muy grandes que manejan mucha cantidad de datos, es carísimo. Es carísimo ponerle cada vez más variables a un sistema nuevo, por la cantidad de datos que tenés que procesar después. Así que por eso mismo, bueno, las buenas prácticas de programación son no declarar tantas variables, básicamente. Es necesario asignarle un valor para poder utilizarlo. Yo no puedo guardar un espacio en memoria y decir, bueno, lo voy a dejar así. No, tiene que tener un valor, tiene que tener un sentido esa variable que ya hemos declarado y reservado en el espacio de memoria. En este caso le pusimos hola mundo. Eso es algo que vamos a ver mucho, o sea, los principiantes en programación, el hola mundo es decir, bueno, nació el programa, básicamente. Es por una nomenclatura común, básicamente. ¿Qué hicimos? A mi variable, que si se acuerdan del anterior, declaramos string, mi variable, el identificador de la variable es, bueno, ya tengo un espacio en memoria de tipo alfanumérico, se llama mi variable, en este caso. ¿Qué hacemos con esto? Le asignamos el valor hola mundo, entre comillas. Ahí la igualación no es una comparación, que ahora lo vamos a ver eso, en este caso. Para tenerlo más claro, tenemos string, mi variable, o sea, el tipo de dato y el identificador. Eso es una declaración. Abajo ya estamos la asignación. Mi variable, hola mundo le pusimos en este caso. Hola Pepito, hola Rambito, lo que sea, tiene que estar definido, porque si no, no tiene sentido que declaremos una variable, reservemos el espacio en memoria y no lo utilicemos. El signo igual siempre es para asignación, eso es para tenerlo en cuenta. Para que funcione, para tener en cuenta para que a la hora que funcione para declarar variables. Nunca, o sea, cuando vayan igual estás comparando con algo, estás asignando. Para entenderlo es destino, que sería la variable declarada, origen es el valor que le estamos asignando a esa variable, básicamente. Para entender cómo funcionan los algoritmos existen muchas herramientas. En este caso, esto es un DFD, no sé si alguno lo vio, los que hicieron curso de programación seguramente sí, pero esto no, obviamente no nos dedicamos a esto. Se utiliza muchísimo para aprender en sí la lógica. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un ejemplo que hice. Crear un algoritmo para determinar si un número es positivo o negativo. Digo, bueno, el sistema tiene un inicio, lo voy a leer, o sea, perdón, leer n en este caso, me olvidé de poner arriba declarar n en realidad, pero la variable que es leer n es una variable en este caso, no importa el tipo. Le ponemos leer n, ¿por qué? Porque en pantalla tenemos que mandarle ese tipo de dato, o sea, n en este caso es la variable, el espacio en memoria. Lo tenemos que leer, o sea, leer, ¿qué significa? Voy a un teclado, pongo un valor, un nombre, lo que sea, y cuando le doy enter o lo que sea, dependiendo del sistema, le estoy asignando ese valor a la variable que le declaré. O sea, al espacio en memoria que reservé le estoy asignando el valor a n. O sea, un usuario lo hace. Cuando crea básicamente un usuario para un sistema nuevo, está obviamente utilizando una variable, un espacio en memoria que ya está definido, ya está declarado para lo que vayamos a ingresar. Todos los sistemas funcionan de la misma forma en ese sentido. Entonces, leer n significa le estoy asignando un valor como usuario a esa variable, que obviamente no lo ve, eso lo hacemos los programadores nosotros. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, en este caso, n es la variable que ya le pusimos, o sea, le pusimos un número, por ejemplo, 5. 5 es un número positivo, mayor a 0. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es positivo? N es mayor a 0 en este caso, porque obviamente no le podemos poner es positivo, no le vamos a preguntar eso a un lenguaje de programación, le vamos a decir, hay obviamente una nomenclatura. No, ojalá fuera a programar así, che, fíjate si esto es positivo, no, ojalá. Sería mucho más fácil mi trabajo, pero no tendría tanto, es así, básicamente. Entonces, ¿qué decimos? N, que en este caso lo puse el ejemplo n para decir que es numérico, ¿es mayor a 0? Ese rombito que ven ahí, que no lo vamos a ver igual, si quieren después me lo pueden pedir, ese sistema se llama DFD, diagrama de flujo de datos, para entender cómo va a seguir la lógica del sistema. Y este sistema lo que tiene de bueno es que ya te muestra un resultado en pantalla, que eso es muy fácil de instalar, se buscan DFD, se instalan, no es nada complicado. Entonces decís, bueno, n mayor a 0, ese rombito significa, es una lógica, o sea, es una pregunta. ¿Es mayor a 0? Sí. Bueno, imprime que es positivo. Si no, imprimime que es negativo. Punto. Ya tiene un final. Está definido. El fin es ese, de ese sistema. O la lógica, básicamente. Otra forma de analizar la lógica es con pseudocódigo. Y acá ya nos acercamos más a lo que es codear, asentarnos y empezar a desarrollar un programa en un lenguaje de programación, cualquiera sea. El inicio, decimos, bueno,
n es entero, ya está. Ahí, por ejemplo, ahí sí me acordé de poner que es una variable de tipo entero. O sea, string, o sea, hay muchos tipos de datos numéricos también. Están las variables enteras y los decimales que también pueden tener, son números con coma, básicamente. Y decimos, bueno, lo leemos en un sistema, le mando el número, el 5, ponemos el mismo ejemplo. Entonces decimos, si n es mayor a 0, porque no, como les dije recién, no le preguntamos al sistema, che, ¿esto es positivo? ¿Esto es negativo? No, no existe eso. Decimos, n es mayor a 0. Sí, bueno, imprimime que es positivo. Si no, imprimime que es negativo. Punto. No necesitamos otra cosa. Eso es básicamente la lógica. Obviamente. ¿Por qué? Si no tiene esta lógica, si no sigue, no me va a imprimir si es positivo o si es negativo. Yo puedo mandarle un montón de números, todos me tienen que dar si uno es positivo o si son negativos. No me puede dar otro resultado. Entonces, ¿qué vemos en este algoritmo? Que es definido, preciso y finito. Principio, final, los pasos son los mismos. Si yo le mando un número, siempre va a ser el mismo resultado, no puede variar en ese sentido. Es básicamente esto. Esto es un algoritmo, no es un código, básicamente, pero sería pseudocódigo para entenderlo, para nosotros para anotar en un lápiz y papel cuando necesitamos programar algo y no entendemos la lógica que vamos a seguir, anotamos en lápiz y papel y decimos, bueno, el código tiene que ser así. Después el lenguaje al que lo volcamos va a variar en lo que dediquemos. En JavaScript es muy similar a esto, no va a ser igual, obviamente, porque ni siquiera usamos palabras en castellano para programar. Así que básicamente es eso. Si están como esta señora preguntándose, obviamente levantan la mano y me interrumpen, ¿eh? Porque muchas veces me pasó que esa señora en la vida real. Bien. Ejemplo de pseudocódigo. Imprimir números del 1 al 10. Vamos pensando, ¿no? Obviamente si tienen alguna pregunta o algo, me levantan la mano y me interrumpen. Pero vamos a hacer un ejercicio en pseudocódigo. Imprimimos los números del 1 al 10. Básicamente eso es un pseudocódigo para imprimir números del 1 al 10. A ver, cuando hablo de imprimir y cuando hablo de leer, les repito básicamente. Leer es, pongo en un teclado, dispositivo, esto está conectado a una computadora que permite que mi voz salga por acá. Esto también es una computadora, todo es una computadora hoy en día, así que no se sorprendan. Pero voy a un teclado, voy a un mouse, yo le ordeno a la computadora que escriba algo, básicamente, y la computadora lo lee, o sea, lo toma y lo imprime, qué sé yo, en un Word o qué sé yo, cuando toco una tecla, cualquier letra en un teclado, me va a aparecer en pantalla la letra que yo toqué. Bueno, esa es la impresión de lo que sería básicamente mostrar en pantalla lo que yo estoy haciendo. Obviamente en un sistema no estoy haciéndolo a tiempo real y se va ejecutando, no, obviamente que no. Pero es un ejemplo más o menos práctico para que vayan entendiendo cómo funciona. O sea, leo una variable, lo proceso y lo imprimo, básicamente. Que en este caso el ejercicio era simple. Bueno, desarrollame un sistema que me imprima los números del 1 al 10, o sea, que me muestre en pantalla del 1 al 10. Más claro imposible, ¿no? O sea, es eso, básicamente, es imprimir. Declarar 10 variables numéricas, o sea, acá ya estamos entrando a variables, o sea, la única diferencia entre imprimir el número al 10 es que yo voy declarando variables de tipo entero, les voy asignando el valor random, yo puse todos esos números que vemos ahí, pero los puse random como dije recién, y después los imprimo, o sea, desarrollé el sistema, me pide 10 números, le voy poniendo valores a cada número y después los imprimo todos los valores que yo puse, eso es un sistema común básicamente, y me los va imprimiendo, todos los números que yo puse, fin, o sea, como vieron, declaré arriba las variables, arriba las mismas variables que están declaradas, que tienen el mismo nombre que las de arriba, las asigné, le asigné un valor a cada una y después imprimí el valor que tiene asignado cada una de esas variables. No sé si lo van viendo ahí más o menos, cualquier cosa me levantan la mano, me preguntan, pero lo que estoy imprimiendo es el valor que tiene esa variable, o sea, de reservar el espacio en memoria, le asigno un valor, sea numérico o alfanumérico, y lo imprimo, lo muestro por pantalla. El valor que tiene ese espacio en memoria. Ahí va a tener un poquito más en sentido, ¿no? Cómo va funcionando. Bueno, después los imprimo, un sistema bastante sencillo en este caso. Otro ejemplo, declarar 5 variables numéricas, asignarles un valor, listo, lo mismo, declaré, les asigné un valor. Muy bien. ¿Notan algo raro en los ejemplos que hice? ¿Cómo? No, todos imprimieron. Todos tomaron un valor, todos imprimieron. ¿No vieron algo obvio? Esa chica parece que lo vio, por eso pone esa cara. Es muy repetitivo.
muestro en pantalla, pongo números, no hay ningún paso ahí en el medio. Los imprimo y nada más. No hago otra cosa. Acá es donde entra ya lo más complicado. Estructuras de control, ciclos y bucles. Vimos los ejemplos anteriores. Vemos cómo un conjunto de acciones se repetían muchas veces. No tiene ningún sentido tener un sistema que yo ponga 10 números random y me imprima eso. ¿Está bien? ¿Qué? Me compré una computadora para poner 5 números, 10 números, 15 números y me imprima siempre lo mismo. No tiene ningún sentido tener una computadora que haga eso, no un programa que haga eso. Entonces, vemos como un conjunto de acciones se repetía muchas veces, lo cual hacía que el código fuera extenso y difícil de reutilizar. Eso lo vamos a ver muchas veces. Reutilizar es algo que se hace mucho en el lenguaje de programación. O sea, el teléfono tiene unas funciones que heredó o reutilizó de sus padres. El teléfono de línea, bueno, a medida que fue avanzando los años, las computadoras fueron avanzando y fueron tomando funciones viejas y crearon funciones nuevas. No solo con los teléfonos, en todo pasa eso. Entonces ahí vamos viendo que se van repitiendo funciones en eso. Pero cuando ponemos programas así que hacen siempre lo mismo, se torna muy difícil de reutilizar, porque hace siempre lo mismo. O sea, no cambian absolutamente nada. Entonces, había una palabra que condicionaba la ejecución de un programa en el ejemplo anterior. En el primer ejemplo, o sea, el número positivo o negativo. ¿Se acuerdan qué palabra había que condicionaba que condicionaba el programa? Bien, sí. Ninguno de los que estuvieron programación contestó, ¿no? Si no, no cuenta. Bueno, eso sería una estructura de control, básicamente. Estamos dándole lógica ya al programa. Estamos entrando... Sí, fuiste bueno. Contestó mal. Ahí, ustedes hicieron el curso, no es trampa, sino... Ahí van entendiendo, como la chica. Si están como la chica que entendieron, les cayó la ficha con el A, listo, ahí entendemos. Si no, levantan la mano, pregunten. La palabra sí. Junto con otras palabras reservadas, conforman las estructuras de control. Son las que controlan, valga la redundancia, obviamente, la ejecución y las instrucciones de un programa que permiten llevar a cabo la lógica de una forma correcta y ordenada. En la mayoría de los lenguajes de programación se escribe de esta forma. Lo puse en otro color, obviamente, en la mayoría se escribe con color azul. Decimos if, la condición es verdadero, else, condición es falso. O sea, tenemos la palabra reservada if, porque obviamente es un sí. Decimos sí. La condición interna se cumple, o sea, lo que estamos evaluando se cumple, el resultado es verdadero. No hay otra cosa que hacer. Si no es verdadero, ¿qué otra posibilidad no hay? Es falso. Entonces ahí vemos, ya empezamos a incorporar los datos. Lo que tiene que estar adentro es booleano, o sea, decimos, bueno, esta condición se cumple, sí, verdadero, si no, es falso. El operador while es otro operador que vamos a ver, pero yo, por ejemplo, en mi carrera de programación lo habré utilizado 2 veces como mucho. No se utiliza este ciclo, pero bueno, es necesario que lo vean, obviamente. Es el inicio me lengua la traba de vuelta. Es el inicio de un bucle condicional o indefinido. ¿Por qué indefinido? ¿A qué le suena la palabra while? Mientras, muy bien. Decimos, bueno, mientras que lo que nosotros tengamos entre paréntesis, la condición se cumpla, repetí ese ciclo. Y guarda con eso. Los bucles tienen que ser definidos. Por eso hablamos que un programa tiene que ser definido, preciso y finito. Tiene que tener un principio y un final. No puedo hacer un while o un programa que haga siempre lo mismo y nunca acabe. O sea, no puede pasar eso. El sistema, primero, que la computadora va a quedar colapsada. Y segundo, y no tiene sentido un programa que no tenga un fin. Entonces ese while tiene que tener una condición en algún momento de decir, bueno, del 1 al 10 voy a imprimir. En realidad eso ya es un bucle más definido. Sabemos que vamos a imprimir del 1 al 10. No tiene sentido en este caso. Pero decimos, bueno, imprimimos todos los números positivos que me mandes. Entonces yo voy mandando un montón de números positivos. En cuanto mando un negativo, el programa se deja de ejecutar. ¿Por qué? Porque ya no cumplió más la condición que yo le definí. Entonces, ahí es cuando termina el operador while, en este caso. Otra forma lógica de analizar este código es con el do while. ¿Qué diferencia hay básicamente entre el do while? Hace mínimamente una vez una operación, o sea, el do dice, bueno, haceme esto, la primera vez, acción, listo. Y después viene la palabra while, que estamos de vuelta con el mientras que. ¿Qué diferencia hay? Se ejecuta alguna vez, una vez al menos. Porque si la condición que está dentro evaluando el while ya no se cumple una vez desde el inicio del sistema, entonces no pudimos hacer lo que nosotros queríamos. Y si queríamos hacerlo lo que sea una vez, listo, mandar un do, decirle, bueno, haceme esto una vez. La primera vez se va a ejecutar
y la segunda, si ya no cumple la condición, listo, el programa deja de funcionar. Básicamente, tiene que ser 0 o 1, es lo que tiene adentro, o sea, verdadero o falso, no hay otra condición en este caso. Operador for, es otro bucle pero ya es definido. Acá no les voy a preguntar el for porque, a qué les suena, porque realmente ya es un poquito más rebuscado en programación. ¿Qué decimos? Inicia un bucle definido, ciclo por o para. Se utiliza cuando necesitamos repetir una acción una cantidad definida de veces, que yo es el que más uso en mi carrera, o sea, básicamente, porque la mayoría de las cosas están definidas cuando yo las quiero utilizar. O sea, todos los procesos que yo hago, que realizo, que programo, están definidos, tenemos un rango normal, o sea, de procesos que estamos cumpliendo, entonces el ciclo for ya está, ya nos resuelve este problema. Decimos, bueno, para todo, o sea, básicamente es un para todo, lo que decimos, por o para todo, se resume así. Decimos, bueno, i igual a 0, que vamos a... Esto es la nomenclatura, después voy a explicarles, quédense tranquilo, qué significa el i igual a 0. Básicamente, lo que decimos en este for es, hay una variable numérica que inicia en 0, bien, punto y coma. Mientras que i sea menor a 10, punto y coma, vamos a sumarle 1 al i. Más es una suma, que eso lo vamos a explicar, quédense tranquilos si están perdidos todavía. Igualmente, si tienen alguna duda, me levantan la mano y me interrumpen, no hay problema. Pero decimos, bueno, iniciamos esto en 0. Mientras sea menor a 10, seguí el ciclo. Está definido, sabemos que va a repetir lo que haya dentro de las instrucciones al menos 10 veces. Bueno, 10 veces tiene que repetirla, no tiene sentido que la repita más o menos. Son 10 veces las que va a repetir. Esto es un bucle definido, el while era un bucle indefinido, acuérdense de eso. Entonces, conociendo las estructuras de control ahora, ¿cómo quedaría el ejemplo de impresión de números del 1 al 10 en pseudocódigo? Bueno, ahí vimos que el código en pseudocódigo inicial era imprimir todos los números del 1 al 10, inicio y fin, y era engorroso, difícil de mostrar, difícil de reutilizar, ocupaba mucha memoria. Y lo decimos, bueno, vamos a hacerlo con un ciclo for, ya está. Decimos, bueno, para todo, número de... Bueno, ahí me... No me equivoqué, es otra forma de hacerlo. Disculpen con eso. Si no lo entiende, después igual me interrumpen o me preguntan, no hay problema. Decimos, bueno, en el ciclo para todo, de los números del 1 al 10, vamos a imprimir todo lo que sería la variable que iniciamos adentro, que es el i. Ahí van viendo cómo se va utilizando la función de las variables, ya estamos entrando más a lo que sería el código real. Decimos, bueno, listo, imprimamos la variable del ciclo, ya está. Nada más que eso. ¿Qué era el ejercicio inicial, en realidad? Inicio, fin, listo, ya tenemos el bucle definido. Básicamente para eso es que utilizamos las estructuras de control. Imagínense los programas que cada vez que son más complejos, si no utilizamos los ciclos, las estructuras de control, la lógica como corresponde, y se convierten en esos choclos de código que nadie va a entender después. Obviamente es importante entender cómo funcionan las estructuras de control, las variables, las lógicas en sí, los bucles, los ciclos, todo. Estamos llegando casi al final. Escribir un pseudocódigo para imprimir los dos ejercicios posteriores a imprimir los números en un bucle definido. O sea, vimos el ejercicio primero de imprimir a través del ciclo, o sea, imprimir los números del 1 al 10. Básicamente. Bueno, ahora lo hacemos con un bucle. Hasta la próxima, ya está. Hasta acá llegamos. ¿Preguntas? Sí, para poner la cosa. Sí, la anterior. Tarea, sí, ahí está. ¿Qué necesitas? No, eso. No sé. Tienen acceso al drive, ¿eh? Creo que no me olvidé decirles eso. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Cómo accedemos al drive? Ah, bueno, ahora les vamos a pasar el link por mail, quédense tranquilos. Vamos a este drive, todo lo que vi hasta acá, en realidad esta clase es la primera y todavía no entramos en lenguaje de programación, obviamente. ¿Qué están anotando la tarea? Genial, bueno, buenísimo. La tarea es esa, imprimir los números del 1 al 10 en un bucle definido. Es lo único que tienen que hacer, que ya vimos el ejemplo, básicamente. Los 10 números, sí, está bien, el bucle definido. Lo hice rápido, sí, básicamente, pero la tarea es esa. Sí. Una pregunta, porque yo Dime. me perdí. O sea, el bucle en sí sería todo el código. No. ¿Escucharon la pregunta de Constante. Constancia? Sí, está bien. ¿Se entendieron la pregunta? ¿Tienen la misma pregunta? No termino de entender
cuándo empieza el bucle, cuándo termina, o sea, Bien. cuándo deja de ser la variable, cuándo... Me perdí ahí. Bien, no. Básicamente, los programas son muy complejos. Ahora estamos en el inicio, pero básicamente, como les dije, el ingrediente de cocina. ¿Qué tenemos? Definido, harina, aceite, sal, dulce de leche, lo que le quieran poner el coso. Bueno, tenemos un conjunto de pasos, que es la lógica, básicamente. Ahora, yo digo, bueno, ingreso el número del 1 al 2, 3, 4, quiero sumar eso, básicamente. Bueno, hago una suma, una resta, multiplicación, lo que quiera hacer y lo imprimo, ese resultado. O sea, ese dato se convirtió en información. Un programa básicamente hace eso, pero si necesitas programas más complejos, no vas a necesitar obviamente decir, bueno, quiero sumar estos números que ingrese y me imprime y ya está. No. O sea, todo el programa lo que tenés, primero, son las variables declaradas, son el conjunto de métodos y funciones que haces con esos datos, los procesás en muchas funciones, básicamente un programa tiene que tener varias funciones, o sea, no tiene sentido hacer un programa con una sola función. Y los ciclos y bucles no tienen nada que ver con el programa en sí, o sea, están adentro y son parte del programa, son parte del algoritmo. Pero no es que el programa es todo el ciclo o el bucle, tiene un inicio, fin, el proceso de lo que haces adentro, el ciclo, o sea, el for o el while, y listo, nada más. O sea, el bucle es el proceso. Bucle es un proceso, pero no, después vamos a seguir viendo, esto es la primera clase, que no, sí, sí, básicamente, ¿entendieron más o menos? ¿No? Nadie entendió nada. ¿Cómo te explico? En la placa donde mostraste todo el primer número del 1 al 10, inicio y primer número del 1 al 10, y luego ahí. ¿Dónde pudiéramos nosotros determinar el fin como tal y la variable? Bien, buena pregunta. En este caso no necesitamos una variable. ¿Por qué? Porque el programa es eso. O sea, imprimirlo. La variable es la n, ¿no? En este caso es la i. ¿Por qué? ¿Pero por qué necesitamos esa variable? Porque necesitamos hacer un proceso con algo, o sea, algo definido, un espacio de memoria que tenga un valor numérico, básicamente, en este caso. Del 1 al 10, listo. Entonces ya el mismo for te va haciendo la suma de ese i, o sea, te va haciendo básicamente el ciclo, por así decirlo, y lo que decís, bueno, estoy en el i ahora es igual a 1. Bueno, hace la primera vez y lo imprime, el contenido de la variable i que es igual a 1 en este caso. Segunda vez que hace el ciclo, vuelve al for, lo analiza. Bueno, al i le sumé 1 ya esta vez. Funciona de esta forma el for. Al i le sumé 1. Mientras que el i sea menor a 10, vamos a imprimir lo que tengamos. En este caso ya es 2. ¿Por qué? Porque le sumé un valor. O sea, si lo leen de derecha a izquierda... La condición es que sea menor a 10. La condición es que sea menor a 10, claro, básicamente. Entonces digo, bueno, entro la primera vez y lo estoy iniciando en 1. Imprime y listo, ya tengo el 1, lo imprimí. La segunda vez, porque es un ciclo for, es un ciclo definido 10 veces. Entro, al i le sumo 1. Más significa le estamos sumando 1 al valor numérico que tengamos. Decimos, bueno, este número, i, esta variable, ¿es menor a 10? Sí, en este caso le sumamos 1, ahora es 2. Y ahora va a imprimir 2. Vuelvo de vuelta al ciclo, le sumo 1. ¿Y ahora qué valor es? 3. ¿Es menor a 10? ¿Menor o igual a 10? Sí. Entro de vuelta al ciclo, lo imprimo. Vuelvo de vuelta, es rengorroso, ya sé. Sumo un número más, o sea, un valor más. ¿Qué valor es ahora? Menos mal que dijeron todos 4, ahí escucho un 5 por ahí. No, mentira, era para ponerle vuelta. ¿Es menor o igual a 10? Sí. De vuelta hacemos el proceso, lo vuelvo a imprimir. Eso es el ciclo for en este caso. ¿Les quedó claro más o menos? ¿Sí? Levanten la mano, pregunten, que hay mucho tiempo todavía, tenemos una hora de... Cuando dice vos ahí definís i igual a 1, estás definiendo la variable, ¿no? En este caso, a ver, el ciclo for, en la mayoría de los lenguajes de programación, yo, por ejemplo, yo hago C#, básicamente, que es una evolución de C y C++. C# sería C++, y le pusieron Sharp, que es el numeral para resumirlo, que es una tecnología mantenida por Microsoft en sí. ¿Cómo lo hago yo? Yo defino la variable, le digo, por ejemplo, int, variable entera, o sea, un valor numérico que se llama entero, se declara como int.
y igual a 1 en este caso. Entonces yo lo declaro de esa forma. En este caso no, esto es pseudocódigo, acuérdense, esto no es código, es pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Para entender la lógica de la programación, como ya les dije. Ya la clase que viene nos vamos a meter más en JavaScript y a empezar a entenderlo en tiempo real, más cómo funciona. Pero este caso es para entender la lógica de lo que vamos a programar. Otra de las formas, como dijimos, el DFD, pero bueno, no lo vamos a ver. En el curso no lo vamos a ver por lo menos. Igualmente, si alguno me quiere pedir ayuda con eso, no hay problema, porque ahí lo ves más gráfico en sí, en ese sentido. Decimos, bueno, y es una variable entera que ya está definida. O sea que la definimos o adentro del for o afuera, depende del lenguaje de programación, repito. Porque hay algunos que son fuertemente tipados que te dicen, bueno, no, declarame esta variable y decime qué tipo de valor es, qué tipo de variable es. Qué espacio en memoria estamos reservando básicamente. Y entonces ese i ya le definimos, bueno, yo siempre lo defino con 0 y lo hago en vez de menor o igual, es menor en mi caso. Pero bueno, eso son prácticas. La práctica correcta en realidad sería definirla como 0 y después compararlo con el menor en vez de menor o igual. Operaciones matemáticas, seguramente lo vieron en el primario, o sea, mayor, menor, igual, o sea, en inecuaciones básicamente. Hay mucha matemática en cómo es en la programación, hay mucha lógica, funciona muy parecido a las funciones X, o sea, básicamente, ecuaciones. Así que si están flojos en matemática, vayan sacando el cuaderno y hacerle 1 más 2, 4, no sé. Igual dije cualquier cosa, 1 más 2, 4, ya está, estamos mal, el profe ya está mal. Es la hora, chicos. Siempre excusa la hora, ¿viste? Un montón de cosas, me tiene excusa. Bueno, entonces, ¿qué decimos acá? La i es una variable, que quede claro, la i es una variable en este caso. No es lo mismo que el inicio de este lado que vimos que imprimimos los números definidos, porque el ejercicio era imprimir los números del 1 al 10. O sea, imprimimos de arriba hacia abajo, perdón, los valores del 1 al 10, no hicimos otra cosa. Pero esto no se hace directamente, lo que hacemos acá a la izquierda. Esto fue un ejemplo para que entiendan cómo funciona la impresión, básicamente. Pero nosotros tenemos que declarar una variable, un espacio en memoria, porque si no reservamos espacio en memoria, la máquina no puede hacer nada. O sea, básicamente para que nosotros estemos todos acá adentro, alguien tuvo que alquilar el edificio, tuvimos que entrar, o sea, tiene una capacidad de no sé cuántas personas, que debe ser 500 más o menos. Bueno, tenés un espacio físico de 500 personas acá para poder entrar. Utilizar las 500 personas, no, bueno, ustedes que vienen los fines de semana, seguramente la mayoría sabrán que no siempre se llena. Pero básicamente funciona con la misma lógica. O sea, yo reservo un espacio en memoria y ese espacio en memoria lo tengo que llenar con algo, básicamente. Si no tengo espacio en memoria reservado, no puedo hacer otra cosa. Es el mismo principio del teléfono. O sea, vieron que le dice poco espacio, poca capacidad, que les suele pasar a los que tienen teléfonos más viejitos. Dicen, tenés que eliminar cositas, papá, porque no te entra más nada, básicamente te dice. Y así es como te que cambiar de teléfono. Bueno, es otro tema. Pero es el mismo principio. O sea, yo necesito reservar un espacio en memoria para poner, por ejemplo, en la computadora o en el teléfono. Para almacenar fotos necesito memoria, necesito un espacio de memoria. Un dato, bueno, es muy complejo eso explicarlo ya, pero básicamente necesitas algo en memoria para poder almacenar. Este es el mismo principio. Entonces el ciclo for lo que te está haciendo acá es decir, bueno, tengo una variable acá y es un espacio de memoria reservado, le asigné un valor que inicial es 1, en este caso, y ahí ya voy a poder hacer el ciclo, básicamente, que el sistema funcione, darle vida al sistema, darle algo que haga, básicamente. Y ahí, bueno, está la impresión, básicamente, que repite el mismo ciclo que tenemos por la izquierda. ¿Se entendió más o menos? Levántenme la mano si no entienden. ¿Preguntas o dudas? Aparte de eso, no sé si se entendió eso. ¿Está claro esto? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. ¿Nadie? ¿Ninguno? Bueno, igualmente como les dije, el Drive va a estar abierto para todos. Y esto básicamente es el inicio, chicos. Así que si les pareció fácil, genial. Ahora si les pareció un poquito difícil, bueno, repásenlo y vean porque después vamos a ver cosas mucho más complejas en este sentido. Pero básicamente lo que hacemos es eso. Bueno, la tarea, sí, va a estar todo, este Drive van a tener acceso, que creo que lo vas a pasar vos, Miguel, lo va a pasar Miguel el Drive para que tengan acceso y puedan acceder a la tarea y vayan atrás, obviamente, para guiarse con todas las cosas, con todos los ejercicios, y ahí ya van a tener idea más o menos de cómo hacer esto, que en realidad ya está prácticamente hecho en todo el Drive. Pero bueno,
Básicamente, ¿cómo se sienten? Quiero verlos interactuar. Todo bien, bueno. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora. Necesito un voluntario. Bueno, no, bueno, ya levantó la mano primero. Bien. Quiero que, bueno, ¿tu nombre? Damaris. Damaris, muy bien. Bueno, acá a Damaris le quiero que ustedes le enseñen a caminar. Quédate ahí, robot. Un paso adelante. No te muevas, hasta que no te diga yo. Yo soy el intermediario acá. Primero no sabe lo que es un paso. Bien. Tenés que enseñarle qué es un paso. Tenés que enseñarle que es un paso, muy bien. Vos hiciste la clase, igual no cuenta. De Python. ¿Eh? ¿De Python, sí? No, no hice ni una. Sí te vi a vos. Vi una. Ya está, no la veo, mirá. Bueno, ya me... ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la pierna? ¿Parada está? No sabe nada, o sea, ella no sabe nada. Tienen que enseñarle cómo caminar. Bien, ¿cuál es la pierna derecha? No, ¿cuál es la pierna derecha? Decirle cuál es la pierna derecha. Ya está definida la variable ahí en este caso. Variable pierna, igual derecha, muy bien. ¿Cuál es la pierna derecha? Listo, es esa. Ya está. Muy bien. Los escucho. ¿Cómo? Bueno, la pierna izquierda la definimos. Bien. Definimos pierna derecha y pierna izquierda. Sigan. Ahí está. ¿Qué pie levante? ¿Qué pie? El derecho, bien. Levanta el pie derecho. Bien. Levantó el pie derecho, está haciendo malabares. Guarda que se cansa la computadora, vamos. ¿Cómo? Esa es la de Terminator, ahí está, bien. Vieron, John Connor está ahí. Listo. Igual se me pasó un paso. ¿Qué es levantar? Para ella. Pero bueno, vamos a suponer que ya sabemos qué es levantar. Listo. Levantá la pierna. ¿Qué más? Levantaste la pierna derecha. ¿Qué más? Baja la pierna. No, nadie te dijo adelante. Dijo baja la pierna. Bajala. Ahí. Wow, qué lindo paso que dio. Avanzar, bien. Es otra acción. Levantás esa pierna. ¿Avanzar qué? Bien. Avanzar hacia adelante. Ahí. Listo. Apoyo. Igual no te dijeron bajar, así que está mal ahí. Igual creo que se da un palo porque se caía así. Si no le decía bajar. Listo. Bien, ya bajó la pierna. Listo, apoyala, tranquilo. Bien. Ahí dio un paso, no caminó, ¿eh? No sirve repetir. ¿Cómo? No. Decime las instrucciones. Olvídate de la clase ahora. Decime las instrucciones. Mi socio tiene que ser. Levanta izquierda, ¿qué más? Muy bien. Adelante, baja pierna izquierda, ahí está. Ahora sí. ¿Qué haríamos? Copiamos la información, ¿qué hacemos? Bueno, ya saqué, estamos hasta la próxima, ¿no? Saqué el dato. Copiamos y pegamos, hacemos un bucle ahí. Bueno, a ver, haz un bucle for ahí. Bueno, así, derecho, pues los brazos todavía no. Muy bien. Bueno, un aplauso porque fue colaborativa, muy bien. ¿Qué quiero hacer con este ejercicio? ¿Qué entendieron con este ejercicio? Obviamente es una persona real que entiende lo que es caminar, obviamente. Que con la lógica tenés que asignar cada cosa. No solo la lógica, sino que vimos que la computadora no sabe qué hacer, la persona no sabe qué hacer. Yo tengo que definirle, bueno, ¿cuál es la pierna derecha? No tengo ni idea. Decime vos cuál es la pierna derecha. Listo. Asigné un espacio en valor, pierna derecha. Memoria, pierna derecha. Ya lo tengo en la cabeza. Listo. Ahora hay que ejecutar. ¿Qué haces? Levantá la pierna derecha. Bajala. No sirvió de nada. Es una acción que no pudimos completar. No pudimos caminar. ¿Por qué? Porque no definimos el proceso. Obviamente, subila, bajala, no estás caminando, estás subiendo y bajando. Subimos, avanzá, listo. Apoyá, listo, ya está. Ahora repetimos el proceso, izquierda, levantá a la izquierda. Levantá a la izquierda, avanzá,
apoyá. Tienen que ser definidos los pasos, tenemos que estar atentos a eso, a lo que estamos diciendo, las acciones que tiene que tomar la computadora. No son personas las computadoras. De hecho, los humanos somos computadoras mucho más avanzadas. A todos nos programaron para caminar, nos programaron para entender, para así. Eso cuando lo programas, tenés que basarlo basado en un eje X, Y, Z. Asignado un valor, ponele X igual a 0 y cuando levanta el pie tiene que de X hasta no sé, hasta Y15, que levanta, después se mueve en el eje Z 10. No tiene mucho que ver con ejes en esto. ¿No? No, esto lo que estamos diciendo, bueno, definimos una persona, una computadora de persona, tiene un software que ya tiene espacios en memoria definidos. ¿Qué le definimos? Le definimos pierna derecha, pierna izquierda. Hasta ahí quedamos claros. Bueno, ahora ¿qué hacemos con esa pierna derecha y pierna izquierda? Levantala, bajala, levantala, avanzá. Obviamente el programa vamos a eliminar el levantar y bajarla porque no es una acción permitida, obviamente, pero ya tenemos dos funciones, levantar pierna, avanzar, bajar pierna derecha. Hasta a mí se me pasa eso. Siguiente acción, levantamos la pierna izquierda, avanzamos, volvemos a apoyar la pierna izquierda. Los pasos tienen que ser siempre definidos. La computadora nunca va a hacer algo que nosotros le mandemos, que no le mandemos a hacer. Entonces, si no tenemos claro lo que tenemos que hacer a la hora de programar, vamos a sentarnos, así yo con mi computadora todos los días, digo, bueno, voy a codear. Listo, haz esto. Pongo a ejecutar el programa y me va a salir cualquier cosa, un chino. O sea, no tiene sentido. Por eso mismo están las herramientas que definimos al inicio, el pseudocódigo, el diagrama de flujo de datos, para entender primeramente la lógica, analizar el problema es que es caminar, entender que yo tengo que levantar la pierna, avanzar, apoyar. Primero definí que la pierna es la derecha, me estoy equivocando hasta allá ahora. Definí que la pierna es la derecha, tengo que levantarme, apoyar, volver a levantar la pierna izquierda, apoyar, repetir la acción con un ciclo, porque tengo que caminar tantos pasos, y a eso, ¿qué onda? O sea, voy a definir un ciclo for, tantos pasos voy a dar, listo, 1, 2, 3, voy a dar 10 pasos. Si no definí que tengo una cosa adelante, o sea, otro sentido mío, en el que me muestro que hay algo adelante, y me voy a terminar chocando contra la pared. Entonces ahí ya tengo un programa que me va a decir, bueno, tengo vista, listo, voy a tratar de no chocarme, listo. Entonces ya no necesito una cantidad definida de pasos, ahí ya necesito una condición, o sea, mientras que no haya nada enfrente, voy a caminar, listo, obstáculo, si no, bueno, un ciclo fuera y me pego un palo, pero bueno, en este caso necesitamos un ciclo indefinido para saber hacia dónde vamos. Como